Hola, ¿sabes cuál es el país que tiene el mayor número de especies de cangrejos que habitan en aguas dulces en toda Latinoamérica? No, la respuesta es Colombia. Otro dato importante es que el 82% de esas especies son propias de este país. Acompáñanos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, donde la investigadora docente Marta Rocha nos cuenta más sobre estos crustáceos. Mi nombre es Jair Alonso y bienvenidos a Artrópoda TV. Buenas tardes. El tema de la presentación es camarones y cangrejos de agua dulce de Colombia. El tema que trataremos es los crustáceos decápodos, la colección de crustáceos del Instituto de Ciencias Naturales, registros para Colombia, especies amenazadas, índice de diversidad de especies y conclusiones. Bueno, los camarones y cangrejos pertenecen al grupo de los crustáceos, es un grupo dentro de los artrópodos que se caracterizan porque externamente tienen un caparazón, una cubierta que usualmente los protege por una parte, de depredadores y por otro lado, de la deshidratación cuando se exponen a los rayos solares. Dentro de los crustáceos tenemos un grupo, un orden que se llama decápodos, que reúne a todos los que tienen 10 pares de apéndices. En 1985 se fundó la colección de crustáceos en el Instituto de Ciencias Naturales. A la fecha, la colección cuenta con más de 22.500 especímenes, de los cuales el 90% son material de agua dulce, pero tenemos un 10% representado en elementos marinos, tanto del Caribe como del Pacífico. A lo largo de las investigaciones hemos logrado establecer un nuevo género para Colombia, el género Colombia telfusa, de la región del Chocó, y 53 nuevas especies para Colombia. En cuanto a registros para Colombia, tenemos que por el lado de los camarones tenemos 33 especies. Las familias más representativas son la familia Atide, Palemónide, pero también tenemos representantes de Sergestide y Eurynchide. En cuanto a cangrejos, tenemos 110 especies, 15 de la familia Trichodactylide y 95 de la familia Pseudotelphusidae. O sea, el total de registros para Colombia es de 143 especies. Hagamos un breve, repaso por las familias más importantes. Tenemos en primer lugar la familia Atide, con una distribución tropical, es decir, se distribuye en Norte, Centro y Suramérica y África. Este grupo es bien interesante porque juegan un papel ecológico importante en la manera que aceleran la descomposición de materia orgánica, es decir, que los ambientes donde ellos se encuentran, pues prácticamente son aguas limpias. Desde el punto de vista económico, muchas de estas especies presentan unos colores, son exóticas en cuanto a la coloración, y eso hace que sean cultivados para mantener en acuarios. Básicamente, una de del renglón económico importante es en la China. En cuanto a la familia Palemónide, tenemos el género Macrobrachium, es el género más representativo de esta familia. El nombre significa brazos grandes. Los machos se caracterizan por tener el segundo par de apéndices muy desarrollado. La distribución de este género es pantropical, es decir, Norte, Centro y Suramérica, África, Asia y Oceanía. A la fecha se han descrito más de 220 especies para este género. En Colombia hay 27 especies representadas.
Y prácticamente su importancia, por un lado, son cultivos, ya que algunas de estas especies pueden llegar a tener tallas de 25 centímetros del rostro al telson, o sea, prácticamente el tamaño de una langosta. Y he observado, por ejemplo, en el Pacífico, en Guapi, eh, hay pesca artesanal. Hay un macrobrachium americano que lo pescan y es un renglón prácticamente que ellos tienen de su economía por esta pesca artesanal. En cuanto a los cangrejos, tenemos Colombia con 110 especies, ocupa el primer lugar en diversidad en el neotrópico. Esto aunado a que el 82% son endémicas, es decir, exclusivamente de Colombia. Para darnos una idea de, digamos, comparativa, tenemos que la China reporta 243 especies y ocupa el primer lugar global. Pero tengamos en cuenta que la China tiene 4.5 veces el territorio de Colombia. Bueno, por un lado, la familia Trichodactylidae, esta familia de cangrejos se llama familia de tierras bajas porque la mayoría de las especies se distribuyen en un rango del nivel del mar hasta los 100 metros. En Colombia lo hemos encontrado en el piedemonte de la cordillera oriental hasta 900 metros. O sea que prácticamente la distribución se debe a barreras, en este caso una barrera geográfica. El nombre Trichodactylidae significa pelos en los dáctilos. Y si observamos, el último segmento del apéndice es el dáctilo y hay pelos. Entonces, eso nos garantiza que son formas nadadoras. En cuanto al hábitat, los encontramos en quebradas de gran caudal, fabrican sus galerías en las paredes de estas quebradas. O la otra opción es en ríos como el Magdalena, el Orinoco, el Amazonas, y prácticamente las distribuciones son tan amplias que solamente las barreras geográficas hace que se restrinja su distribución. En cuanto a la distribución de esta familia, está distribuida en las principales cuencas de Sudamérica, como el Magdalena, el Orinoco, el Amazonas, el Paraná. Y adicionalmente se han registrado 5 especies en México, lo cual hace, digamos, nos da la idea de qué tan antigua es esta familia. La siguiente familia es la familia Pseudotelphusidae. Esta familia tiene algo muy particular y es que tiene un pseudopulmón. Se denomina así porque usualmente el pulmón, prácticamente los organismos respiran con aire, pero ellos necesitan agua y aire. O sea que si uno sumerge un cangrejo todo el tiempo, se ahoga, y si lo deja expuesto a la radiación solar, también se muere. En cuanto a hábitat, es mucho más variado, ya que son prácticamente anfibios. Tenemos el género Hipolobosera, que corresponde a uno de los géneros más grandes de la familia. El ambiente en los cuales ellos viven son quebradas de gran caudal. Hacen sus galerías debajo de estas inmensas rocas y prácticamente la única manera de capturarlos es en la época de verano, cuando baja el nivel de las aguas. Otro tipo de ambiente en el que encontramos la familia Pseudotelphusidae, como es el caso del género Strengeriana, es en sitios húmedos, por ejemplo, aquí cerca, debajo de piedras, aquí cerca de esta caída de agua, o cerca nacederos. Y otro ambiente también es embalses y lagunas, por ejemplo, encontramos en la laguna de Tota, en Fúquene, en Neusa. En todas estas encontramos representantes del género Neostrengeria. En cuanto a la distribución, tenemos de que es neotropical. O sea, encontramos algunas especies en las Antillas, luego México, Centroamérica, Colombia, Venezuela,
norte de Brasil, Ecuador y Perú. O sea, básicamente esa es la franja de distribución de esta familia. Una de las preocupaciones que tenemos es que en general los cangrejos y camarones son bioindicadores de aguas, de aguas limpias, o sea, no contaminadas. Entonces, teniendo eso en mente, hicimos digamos, en conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt, en la valoración de las especies de cangrejos de agua dulce para Colombia. El resultado de esta evaluación es que consideramos inicialmente 104 especies. De esas 104, las restringimos a 49, debido a que muchas de las especies o tienen distribuciones muy amplias, hay muchos registros en las colecciones, o, por ejemplo, el ambiente donde las especies está muy conservado. De esas 49 prácticamente evaluadas, resultaron 26 con algún tipo de amenaza. O sea que de esas 26, el 53.1 corresponde a especies con algún grado de amenaza. Usamos las categorías de la UICN, que es una entidad que prácticamente establece las categorías a nivel global para manejar este tipo de evaluaciones. Encontramos que en peligro, 25 especies, como vulnerables 1, como casi amenazadas 7, con preocupación menor, es decir, que prácticamente por ahora tanto el ambiente donde están y las poblaciones pues no hacen prever algún tipo de amenaza, y 8 en datos insuficientes. Dentro de las especies en peligro encontramos a Neostrangera macropa, conocido como cangrejo sabanero. Se llama así porque prácticamente estaba distribuido en la sabana de Bogotá, en la cuenca del río Bogotá. Pero como todos sabemos, la contaminación, bien sea por agroquímicos, vertimientos, por ejemplo, en la curtiembre de taninos y todo eso, ha hecho que cada vez las poblaciones estén más restringidas. Y si a eso lo aunamos el factor de comercio que hay de esta especie, pues es otra amenaza latente. En un trabajo realizado por una estudiante de maestría de la Universidad Javeriana, su idea era mirar la explotación de Neostrangera macropa en la sabana de Bogotá. Y realmente los resultados fueron catastróficos en el sentido de que muchas familias vivían o viven de colectar estos cangrejos, usan canastos con cebo, que son generalmente vísceras de pescado, lo amarran en la orilla y en la mañana colectan estos cangrejos. No hay discriminación de si hay hembras con huevos o juveniles, todo va a las plazas de mercado, particularmente a Palo Quemao, a Las Nieves. Allí, básicamente, los usan para una preparación, es un brebaje a partir de borojó, los cangrejos los licúan y tiene alguna connotación de que es afrodisíaco. El problema grave es que al consumirlos de esta manera, licuados, los cangrejos son vectores de paragónimos. Paragónimos es un tremátodo que usualmente al consumir de esta manera, al consumirlo crudo, puede ir al pulmón y producir la paragonimiasis. Esta enfermedad, el problema es que si no se descubre a tiempo, puede ser mortal. Bueno, a raíz digamos, de esa gran diversidad de especies que tenemos en Colombia, quisimos evaluar el índice de diversidad de especies. Para tal efecto usamos el índice propuesto por Campos e Izaza en el 2009. Básicamente este índice está compuesto de dos términos: alfa DS, que es un número que está en función
del número de especies. Entonces aquí tenemos en el eje X el número de especies y para este caso 60, entonces el alfa de ese es 3,1. Y en el denominador tenemos R, que es la raíz cuadrada del índice de Simpson, donde el índice de Simpson es la suma al cuadrado de las abundancias relativas de las especies. Aquí vemos graficado el resultado de la aplicación del índice. Entonces tenemos aquí en el eje X tenemos R que va de 0 a 1 y aquí en el eje Y tenemos el valor del índice. Entonces vemos, aquí en este caso es camarones y cangrejos, o sea, las 143 especies que tenemos para Colombia, lo hicimos. Primero, cada una de estas curvas representa la familia, eh, cada una de las familias, Atide, Tricodactylide, Palemonia, y en la medida en que el número de especies es mayor, como es el caso, por ejemplo, de Pseudotelphusidae, donde el número es de 95, entonces la curva es más exterior. Y tenemos prácticamente en la última, o sea, las 143 especies descritas para Colombia. Entonces podemos básicamente ver que para Colombia el índice es de 24, para Pseudotelphusidae, que son 95, el índice es de 20. Bueno, teníamos también la inquietud de, digamos, normalmente tenemos las 5 regiones naturales, Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía, Amazonía, pero prácticamente hay especies que están restringidas a una cuenca o subcuenca. Entonces, quisimos, con base en la información que teníamos y recopilada de 16 instituciones a nivel nacional e internacional, entonces eh, hicimos este mapa en el cual establecimos 75 subregiones naturales. Aquí vemos el resultado. Entonces, en el eje X tenemos el valor de R y en el eje Y tenemos el valor del índice. En este caso, prácticamente no eran las familias, sino vamos a agrupar por subregiones y por la, digamos, la presencia de especies en sus regiones. Y con sorpresa vimos que en la cordillera occidental, el río San Juan, hay 8 especies representadas. En la cordillera oriental, el río Minero, río Negro y el río Bogotá, 7 especies. Y así sucesivamente hasta que llegamos a S igual a 1, donde significa que solo hay una especie registrada. Otra cosa que nos permitió la información que recopilamos digamos, de los institutos e investigaciones donde hay registros de especies de Colombia, entonces hicimos curvas de acumulación de especies. Aquí vemos claramente los círculos en azul corresponden a todos los registros que existen desde 1853 al 2020. Y los cuadrados en naranja corresponden al momento en que la especie fue descrita. Entonces, si vemos a partir del 85 que se inicia la investigación en crustáceos en el Instituto de Ciencias Naturales, vemos cómo ha ido ascendiendo el número de especies para Colombia. Pero observen aquí en la parte superior que aún no ha llegado a la asíntota, es decir, que suponemos que hay especies por descubrir. Aquí en el recuadro vemos el comportamiento para la subregión 15, o sea, el río San Juan, la cordillera occidental, donde el registro fueron de 8 especies. Profe, te recomendamos ir concluyendo. Bueno, gracias. En cuanto a conclusiones, entonces, hay que continuar con el inventario a fin de, pues, hay sitios, como podemos ver en las curvas, donde falta información, diseñar muestreos que permitan obtener datos estandarizados, por ejemplo, el tiempo que se aplicaron los muestreos, fortalecer la colección, el índice de diversidad de especies, o sea, se recalcula con la nueva información que se tenga, pues todo este proceso se hace para la formación de estudiantes y la divulgación de resultados mediante las publicaciones. Entonces, muchas gracias por su participación
Y un agradecimiento especial a mis estudiantes y colegas. Si te gustó el video, regálanos un like. Si tienes preguntas, déjala en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV. Hasta un próximo video.